la venganza. No hay nada como la sensación de vengarse o escuchar historias de personas que recibieron su merecido. Sin embargo, algunas personas han llevado sus planes de venganza demasiado lejos, pero de alguna manera no me canso de escucharlas. Desde infieles que vieron sus vidas completamente arruinadas hasta inmortalizar el hecho con tatuajes. Aquí tenemos historias de personas que tomaron venganza a un nivel nuclear. En lo más alto. En los últimos videos de esta serie les pedí a ustedes que me enviaran sus propias historias de venganza. Y vaya que tenían muchas historias. Si bien todas eran bastante buenas, algunas eran de otro nivel, como esta que vino de Tracy en el Reino Unido. Su esposo Gary trabaja en una planta siderúrgica y uno de sus compañeros de trabajo, a quien llamaremos Derek, disfrutaba hacer bromas. Y realmente lo disfrutaba. Pegaba vasos en las mesas con pegamento, ponía salsa picante o sal en las bebidas de la gente cuando no se daban cuenta y llenaba de barro sus botas de seguridad. Cosas bastante infantiles. Pero un día forró el interior del casco de seguridad de Gary con pegamento, así que cuando fue a quitárselo, no pudo. Al final Gary tuvo que cortarse el pelo para poder quitárselo, lo que le dejó sin otra opción que afeitarse el resto de la cabeza. Esa fue la gota que derramó el vaso. Gary pensó mucho en cómo vengarse de Derek, pero solo había dos cosas que a Derek le encantaban: hacer bromas y su motocicleta. La amaba tanto que era su orgullo y su alegría, y la usaba para ir al trabajo todos los días. Y fue entonces cuando Gary ideó un plan ingenioso. Ese viernes se acercó a uno de los operadores de grúa del sitio, otro hombre que estaba muy familiarizado con las bromas de Derek, y le pidió un favor. ¿Usaría la grúa para subir la moto de Derek y dejarla en lo alto del edificio? El operador de la grúa aceptó felizmente sin hacer preguntas. Cuando llegó el final del día, los operadores de la grúa se fueron rápidamente antes de que Derek saliera al estacionamiento y viera que su preciosa motocicleta había desaparecido. Al principio pensó que se la habían robado, y solo cuando vio a sus compañeros de trabajo señalando y riéndose de la moto en el techo, se dio cuenta de lo que había ocurrido. Pero como todos los operadores de la grúa ya se habían ido, no había forma de bajarla. Tuvo que pasar todo el fin de semana sin su preciada motocicleta, gastando dinero en taxi para poder trasladarse. Cuando volvió el lunes siguiente estaba furioso exigiendo que alguien la bajara y pagara todos sus viajes de taxi. Pero poco impresionados por sus payasadas, los operadores de la grúa se negaron y la dejaron allí. Les rogó, les suplicó, pero aparentemente aún sigue allí. Cuando finalmente la bajen, no creo que Derek esté dispuesto a empezar a hacer bromas otra vez. No acepto. En las bodas occidentales, tradicionalmente, el padre de la novia paga por todo. Sin embargo, el padre de la novia en la siguiente historia que me envió un espectador llamado Paul, pagó más de lo que alguna vez había esperado. Su amigo, a quien llamaré Pete, estaba a punto de casarse, principalmente porque su futuro suegro lo había molestado obsesivamente para que convirtiera a su hija en una mujer honesta. Rebecca quería tener una boda costosa, y su padre estaba feliz de pagar todo. Sin embargo, durante su despedida de soltera, Rebecca, borracha, admitió ante sus amigos que había engañado a Pete. Y no solo una vez, sino más veces de las que podía recordar. El chisme llegó a Paul y como buen amigo inmediatamente le contó a Pete lo que había oído. Esperaba que Pete tuviera una reacción importante ante esto, pero solo le causó gracia. Resultó que Pete había sospechado que Rebecca le había sido infiel durante un tiempo. Mientras tanto, había contratado a un investigador privado para que la siguiera. Le aseguró a Paul que la verdad saldría a luz a su debido tiempo. La boda finalmente llegó y los novios estaban colocando los anillos en los dedos. Pero cuando Rebecca dijo sí, acepto, Pete respondió no acepto. Luego giró hacia los cientos de invitados y les pidió a todos que miraran debajo de los asientos. Allí todos encontraron paquetes que contenían fotos de Rebecca besándose con otros hombres. Jadeando y gritándole a Rebecca, Pete y sus padrinos de boda, que estaban involucrados en el complot, tomaron varias botellas de champán de la barra y se dirigieron directamente a la casa de la familia de Pete, retirando rápidamente todas las posesiones de Rebecca para arrojarlas al jardín antes de cambiar las cerraduras. Bueno, supongo que técnicamente hizo de ella una mujer honesta, mostrándoles a todos de que era honestamente toda una infiel. ¿Tienes una historia de venganza que creas que pueda superar esta? Envíala a revenge@viamaze.com y podría incluirla en la siguiente parte de esta serie. Muy bien, ¿qué tenemos por aquí? Aguas profundas. Propietarios. Algunos son buenos, otros son malos y algunos son simplemente malvados.
Pero si alguna vez has tenido que vivir con un mal propietario, una historia de hace 14 años que pertenece a un usuario de Reddit ahora eliminado, a quien llamaré Ángela, podría ser que todo el dinero del alquiler fuera bien gastado. En el pasado, Ángela alquiló un apartamento que era propietario de un tacaño. No se hacía cargo de las reparaciones, pintaba sobre moho y aumentaba los alquileres siempre que podía. Un típico tacaño. Después de aumentar el alquiler por tercera vez en solo un año, Ángela decidió mudarse. Sin embargo, el último día de su contrato de arrendamiento había limpiado y retirado las últimas pertenencias. El propietario le había dicho que saliera del apartamento antes del mediodía, y utilizó esto como motivo para quedarse con todo su depósito, unos $1,200. Ángela estaba muy furiosa, pero en lugar de pelear con él, decidió esperar el momento. 6 meses después, en plena noche, Ángela pasó por su antiguo edificio sin nadie alrededor. Localizó un grifo exterior que había visto varias veces en unas escaleras que conducían al sótano del edificio y lo abrió. El agua comenzó a caer por las escaleras hacia el sótano, una habitación que estaba fuera del alcance de los residentes, ya que el propietario afirmó que la estaba usando para su almacenamiento personal, es decir, para dispositivos electrónicos y suministros para su otro negocio que dirigía. Unos días después pasó por el edificio y notó que el grifo todavía estaba abierto. Un charco de agua profundo ahora inundaba la puerta. Claramente el propietario no había estado allí desde hace mucho tiempo, porque su cuarto en el sótano estaba completamente inundado. Sin duda, con todo acabado, incluidas las decenas de miles de dólares en productos electrónicos que había almacenado allí. Vaya, me pregunto si se encargó de esas reparaciones. Libre soy. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero yo diría que se sirve mejor congelado. Si la historia del tío del usuario de Reddit, A Quiet Borderline, es cierta. El tío Dale era un ingeniero senior en una pequeña empresa de los Estados Unidos, y aunque no figuraba en su descripción del trabajo, también era él que organizaba las fiestas de la oficina. Dejó una caja de metal con una ranura en la parte superior fuera de su oficina para que la gente pudiera dejar dinero para la fiesta de la empresa. Había visto a muchos compañeros de trabajo meter billetes en ella, pero cuando fue a revisar la caja un mes, estaba vacía. Alguien había robado el dinero. Pero este ingeniero prefería resolver los problemas en lugar de simplemente informarlos, así que se le ocurrió un plan. Conectó en la caja una cámara de timbre oculta y luego anunció en voz alta que alguien había tenido la amabilidad de donar $100 al fondo de la fiesta. Unos minutos después, la aplicación de la cámara sonó en su teléfono. El video mostraba a Brad, el sobrino del propietario que también trabajaba en la empresa, acercándose sigilosamente a la caja y abriéndola, antes de darse cuenta de que no había nada dentro y escapar con sentimiento de culpa. Dale podría haber enviado el video al propietario, pero no. Dale sabía que el video en realidad no probaba nada, y quería enseñarle a este bebé una lección que nunca olvidaría. Así que Dale pidió a algunos de los estudiantes de ingeniería de la empresa que crearan una caja que al abrirse hiciera el ruido más fuerte y desagradable posible. Rápidamente armaron una caja que no solo hacía sonar a todo volumen la popular canción de Disney Libre Soy de Frozen, sino que también se aseguraron de que no se detuviera hasta que se cerrara la tapa, y eso solo se podía hacer presionando un interruptor oculto en la parte posterior. Luego Dale pegó orgullosamente la caja a la mesa con pegamento de uso industrial, cerró la tapa y luego anunció en voz alta que alguien había donado amablemente $50 antes de irse. Poco después, la gran melodía de Frozen resonó de repente en la oficina, y la gente se reunió para ver qué pasaba, todos incluido el tío de Brad. Se acercaron y observaron cómo Brad intentaba desesperadamente cerrar la tapa de la caja, pero sin éxito. El ladrón había sido atrapado con las manos en la masa y a la vista de su jefe. 15 minutos después, Brad había empacado todas sus cosas. Fue despedido de la oficina. Su tío también había dejado una nota en su expediente que decía no volver a contratar, no recomendado. Y así, la carrera fácil de este pequeño ladrón, junto con todas las esperanzas que alguna vez tuvo de convertirse en ingeniero, se habían agotado. Come galletas. En mi opinión, los peores ladrones son los ladrones de comida. Afortunadamente, otra persona que escribió, llamada Virika, se vengó de un ladrón de comida que era tan cruel que se aseguró de que nunca volviera a tocar sus bocadillos. Cuando Virika era estudiante, compartía alojamiento con otra estudiante llamada Sophie, que según no entendía los modales básicos. Virika había pasado una tarde horneando galletas, pero mientras se enfriaban, Sophie se comió toda la bandeja. Cuando Virika vio que solo quedaban las migajas, se puso furiosa, y por muy molesto que fuera, esto sucedía a menudo. La mayor parte de lo que hacía Virika acababa siendo devorado a escondidas por su glotona compañera.
Virika le dijo que dejara de hacerlo, pero Sophie simplemente la ignoraba. Así que Virika decidió hacer algo que no podría ignorar. Hizo otra tanda de galletas, solo que esta vez añadió enormes puñados de gusanos secos a la masa. ¡Oh no, qué asqueroso! Pero doblemente asqueroso para Sophie porque era vegetariana. Virika las horneó y como de costumbre las dejó enfriar. Y justo en el momento Sophie entró, se llevó todo el plato y desapareció en su habitación. Fue solo cuando le quedaban las últimas galletas que Virika entró en su habitación y le dijo que en realidad había comido cerca de 200 gramos de gusanos. La cara de Sophie cambió por completo y comenzó a gritar. Corrió al baño y todo lo que Virika escuchó durante las siguientes horas fue a Sophie vomitar. Finalmente Sophie salió con toda la cara enrojecida por haber vomitado tan fuerte. Luego de eso las galletas de Virika nunca desaparecieron otra vez. El escondite de arañas. Muy bien, si hay algún aracnofóbico aquí, te sugiero que pases a la siguiente historia, porque esta que envió Bill te pondrá los pelos de punta. Hace muchos años, cuando Bill tenía solo 10 años, su hermana mayor derramó un vaso de leche sobre una alfombra en su casa y luego culpó a Bill por ello. A pesar de sus quejas, Bill fue castigado por su madre y toda la familia dejó atrás el incidente. Todos excepto Bill. Un día estaba en la sala de juegos de la ciudad y después de ganar un montón de boletos, vio que a cambio de un solo boleto podía obtener un juguete de araña de plástico barato. De repente se le ocurrió un brillante plan de venganza. Durante 2 semanas visitó la sala de juegos y cambió todos sus boletos por tantas arañas falsas como pudo. Al final tenía cientos de esas cosas y comenzó a esconderlas por toda la casa. Ahora bien, esto suena bastante inofensivo, pero tanto la hermana como la madre de Bill eran aracnofóbicas. No solo les daban un poco de miedo a las arañas, sino que les tenían un miedo mortal. Por eso, cada vez que alguna de ellas encontraba uno de los arácnidos de plástico, gritaban como si no hubiera un mañana. El reinado de terror de Bill continuó durante varias semanas, y escondió estas cosas por todas partes, en sus camas, en su ropa y en el compartimiento de comida. Después de unas semanas, su hermana se acostumbró a las bromas y simplemente llamaba insultando a su hermano cada vez que encontraba a otra. Y fue entonces cuando puso en práctica la parte final de su plan. Durante todo el tiempo que había estado haciéndole bromas a su madre y a su hermana, había estado atrapando en secreto un montón de arañas reales y las había guardado en un frasco. Y ahora era el momento de liberarlas por toda la cama de su hermana. Después de vaciar el frasco, bajó las escaleras, encendió la televisión y esperó. Bill escuchó a su hermana entrar a su habitación, y no pasó mucho tiempo antes de que gritara: «¡Dios, eres tan inmaduro!». Bill solo podía suponer que lo que sucedió después fue que ella fue a quitar las arañas de su cama pensando que eran de plástico, cuando de repente se dio cuenta de que todas eran reales. Gritó tan fuerte que su madre corrió escaleras arriba pensando que algo grave había ocurrido. Momentos después, tanto la madre como la hermana de Bill estaban gritando y salieron corriendo de la casa. Bill se tomó su tiempo para quitar las arañas restantes de la cama, pero su madre y su hermana estaban tan terriblemente traumatizadas por el incidente que ninguna de las dos volvería a poner un pie en esa habitación otra vez. Y todo por un poco de leche derramada. Un tatuaje exagerado. Ahora bien, me encantan las bromas, pero las bromas que las parejas pueden hacerse entre sí son demasiado élite. Hacerle una broma a tu pareja es divertido por razones que no puedo explicar. Por ejemplo, una mujer en el Reino Unido le hizo una broma a su pareja en 2019, cortándole el cabello de mala manera. A ambos les pareció divertido porque llevaba más de 20 años haciéndose bromas entre sí, así que el cabello le volvió a crecer en un par de semanas. Sin embargo, su pareja quería vengarse, pero no cortándole el pelo ni haciéndole nada. No, en su lugar decidió tomarle una foto, no una bonita, sino una poco favorecedora en la que aparecía dormida. Está bien, es bastante divertido, pero no terminó ahí. Oh no, porque luego se tatuó esa foto poco favorecedora, lo que realmente hizo resaltar todos los detalles. Vaya, eso sí que es tener compromiso con la venganza. Al principio su mujer estaba absolutamente furiosa, pero al final se convenció de que era por diversión. Vaya, ¿cómo crees que superará eso? Házmelo saber abajo en los comentarios. Un tatuaje muy exagerado. Hacerse un tatuaje como forma de venganza es una forma divertida, aunque permanente, de hacerlo, pero a veces realmente transmite el mensaje, como bien sabe el usuario de TikTok Modern Day Angel. Al estar cubierto de pies a cabeza de tatuajes, ocasionalmente atraía comentarios bastante malos de otros usuarios, como este particularmente desagradable de un usuario llamado Max. Pero todos conocemos la regla de oro en internet: nunca alimentes a los haters. Al principio, Modern Day Angel parecía que lo iba a dejar pasar.
Sin embargo, Max había dejado su cuenta de Facebook vinculada a su TikTok, y Modern Day Angel encontró una publicación que Max había escrito dedicada al fallecimiento de su padre. Entonces Modern Day Angel hizo lo que cualquier hombre racional haría: se tatuó la foto del padre de Max en el muslo junto a la muerte. Ese es un nivel de falta de respeto que ni siquiera sabía que existía. Supongo que el padre de Max está con los ángeles ahora. Bueno, si sabes a qué me refiero. Venganza fracasada. Ahora bien, normalmente solo cubro historias de grandes venganzas que tienen éxito, pero quiero hablar de una que fracasó tanto que llegó a los titulares de las principales noticias del mundo. David e Ina Steiner, una pareja que vive en el estado de Massachusetts, Estados Unidos, tienen un blog llamado E-Commerce Bytes y publican regularmente artículos sobre noticias de comercio electrónico. En 2019, Ina publicó una historia en el blog sobre una demanda interpuesta contra el sitio de subastas eBay, criticando duramente a la empresa. Pensarías que eBay, al ser una gran corporación, apenas prestaría atención a un blog relativamente pequeño, pero no. Tanto es así que el director ejecutivo de eBay en ese momento, sí, el verdadero director ejecutivo de una empresa de $22 mil millones, David Wenick, ordenó a su personal que eliminara a los Steiner. Pronto los Steiner comenzaron a recibir cosas que nunca habían pedido, y no eran cosas agradables. Había una corona funeraria, un libro sobre cómo lidiar con la pérdida de un cónyuge, una máscara de cerdo pardo, una pizza valorada en $70 e incluso arañas y cucarachas vivas. Pero eso no fue todo. Los ejecutivos de eBay bombardearon a la pareja con odio desde cuentas falsas en redes sociales. Les enviaron amenazas e incluso los acosaron físicamente. Tanto así que colocaron un rastreador GPS en su auto. Vaya, eso es una venganza exagerada incluso para mis estándares. ¿Qué esperaban que ocurriera? Bueno, resulta que todo esto era parte de lo que los ejecutivos llamaron una estrategia del caballero blanco. Cuando los Steiner finalmente se pusieron en contacto con eBay sobre todo el odio que estaban recibiendo en relación con su cobertura de eBay, eBay respondió que ayudarían oficialmente a la pareja a enfrentarse a estos locos acosadores, manipulándolos para que hicieran una buena cobertura de eBay, aunque eran ellos los que los estaban acosando. Entonces, ¿cuál fue la petición? La pizza. Sí, lo creas o no, después de que la policía comenzó a investigar este acoso cibernético, descubrieron que se había utilizado una tarjeta de regalo para pagar las pizzas que se habían comprado en Silicon Valley, a solo unos kilómetros de la sede de eBay. También se vio un auto de alquiler siguiendo a la pareja que tenía una matrícula que se remontaba a la misma zona. Fue en este punto cuando la policía involucró al FBI y a los propios abogados de eBay, algo que los ejecutivos no esperaban. Vincularon todas las cuentas falsas de redes sociales, los paquetes con amenazas y el acoso con algunos miembros de la unidad de seguridad y protección de eBay. Oh, vaya, qué ironía, porque ninguno de ellos había sido lo suficientemente inteligente como para pensar que alguna vez habían sido rastreados. En noviembre de 2022, 7 empleados fueron condenados colectivamente a más de 100 meses de prisión por su papel en la loca trama. Sin embargo, el director ejecutivo, David Wenick, renunció como director ejecutivo en septiembre de 2019 y no fue acusado. Así que recuerden, niños, si van a intentar llevar a cabo un plan de venganza, asegúrense de tener un montón de secuaces que se hagan cargo de la culpa. Agujas y alfileres. Si bien algunos actos de venganza requieren tiempo y paciencia para planificarse, la venganza espontánea puede ser igual de efectiva, como demostró una vez el usuario de Reddit, Rotting Mongrel, a quien llamaré Mike. Cuando Mike estaba en la escuela primaria, solía guardar una bolsa de papas fritas en el bolsillo lateral de su mochila. El único problema era que otro niño, a quien llamaré Dave, se dio cuenta de esto y Dave era un completo imbécil. Se acercaba silenciosamente y golpeaba a Mike justo donde estaba el bolsillo de las papas fritas, destrozando las papas fritas y reventando la bolsa, dejando un desastre para que Mike limpiara. Durante 5 días seguidos, Dave hizo esto cada vez que podía, y Mike no pudo detenerlo, hasta que tuvo una idea perversa. Se presentó en la escuela la semana siguiente y justo en el momento, Dave golpeó el bolsillo de la mochila con todas sus fuerzas. Pero cuando su puño golpeó la bolsa, de repente saltó hacia atrás gritando de dolor. Su mano quedó destrozada y lo llevaron rápidamente a la enfermería. Resultó que Mike había vaciado las papas fritas del paquete y las había reemplazado por agujas de coser. Oh, vaya, eso sí que es malvado. Al darse cuenta de que se metería en problemas por golpear a un compañero, Dave no le contó a nadie lo que realmente había ocurrido, pero se mantuvo alejado de Mike a partir de ese momento. Finalmente, Dave pudo comer sus papas fritas en paz.
Todo lo que hacía falta era una pequeña venganza. Simplemente la mejor. ¿Alguna vez te han engañado? Créeme, es horrible. Pero también es por eso que esta historia de venganza de un usuario de Reddit, que ahora ha sido eliminado, me hace sentir cálido y feliz por dentro. En 2022, esta mujer, a la que llamaremos Beth, vivía feliz con su novio, a quien llamaremos John, de 4 años, en un apartamento que él tenía en Londres, Reino Unido. Había estado estudiando muy duro para obtener su título de maestría y durante unos meses había estado dedicando muchas madrugadas a su tesis. Entonces, al principio no se dio cuenta cuando John llegaba a casa más tarde de lo esperado o comenzaba a pasar más tiempo fuera del apartamento. Luego, un día después de que finalmente terminó, decidió reservar unas pequeñas vacaciones para ambos como un capricho. Inició sesión en una cuenta de una cadena de hoteles que usaba habitualmente y de repente se dio cuenta de que había varias reservas para un hotel en Londres que no había hecho, una de las cuales estaba reservada para ese mismo día. Beth llamó rápidamente y le preguntó qué estaba pasando. Confundidos le informaron que 2 personas acababan de registrarse con su reserva, excepto que ella estaba en casa. Confirmaron rápidamente los detalles de quién se había registrado y resultó que John había reservado la habitación a través de su cuenta, aparentemente pensando que Beth no se daría cuenta. Preocupada por un posible fraude de identidad, reveló que se había registrado con otra mujer. Y sí, estaba claro que John la estaba engañando. Y si las reservas de varias habitaciones eran algo a tener en cuenta, lo había estado haciendo durante un tiempo. Beth se sintió destrozada al instante, pero mantuvo la calma por teléfono. Mintió casualmente diciendo que de hecho había hecho la reserva y colgó. Cuando John regresó esa noche, Beth fue cariñosa como siempre, sin revelar nada de lo que realmente sabía. Durante las siguientes semanas comenzó a empacar lentamente sus cosas en cajas, diciendo que solo estaba haciendo una limpieza y reorganizando. John no sospechó nada y continuó con su aventura sin saber nada. Beth sabía que John tenía que irse de viaje de negocios y pasó las semanas siguientes buscando un nuevo apartamento, contratando una empresa de mudanzas y contándoles a todos sus amigos lo que había ocurrido, pero les pidió que no le revelaran nada a John. También les contó a los vecinos de abajo lo que John había hecho, y disgustados por su comportamiento prometieron ayudarla en todo lo que pudieran. Después de sacar lo último que tenía, compró 25 paquetes de camarones frescos y procedió a esconderlos debajo de las alfombras, en la ranura del calefactor e incluso las pegó en las tuberías de agua caliente en todo el apartamento. Luego cerró la puerta con llave, se despidió de los vecinos y se fue. Cuando regresó una semana después, de repente descubrió que sus llaves no abrían la puerta de entrada. La noche antes de irse, Beth había limado en secreto los dientes de las llaves para que no entraran en la cerradura. Cuando les pidió a sus vecinos las llaves de repuesto, afirmaron que en realidad nunca le habían dejado un juego. De hecho sí, pero no querían ayudarlo. Confundido, trató de llamar a Beth, pero sus llamadas fueron directamente al buzón de voz. Entonces, para entrar en su apartamento, ahora necesitaba un cerrajero de emergencia. Después de varias horas, finalmente entró en su apartamento y lo golpeó una ola de olor a marisco podrido de una semana. Llamó a todos sus amigos y ninguno contestó, y luego una vez más intentó desesperadamente comunicarse con Beth, llamando y enviando mensajes exigiendo saber qué estaba ocurriendo. Ella simplemente respondió, quizás puedas conseguir un hotel antes de bloquearlo. Eso sí que es ser bastante malo, pero no terminó allí. Unos meses después, los vecinos de abajo llamaron a Beth muy emocionados. Dijeron que desde que se había mudado, John no había podido pagar los pagos de la hipoteca por su cuenta, y se estaba viendo obligado a vender la propiedad. Ella le preguntó por qué no había traído a su nueva novia a vivir con él, y dijeron que creían que era porque aún no habían podido encontrar la fuente del olor a pescado. Así que como nadie quería vivir allí con él, se vio obligado a vender su casa a un precio ridículo, perdiendo al menos $50,000. Amo los finales felices. ¿Cuál de estas historias fue tu favorita? ¿Tienes alguna que creas que debería estar en esta serie? Recuerda enviarme un correo electrónico a revenge@viamaze.com y comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.